Hola chicos, buen día. Espero que estén muy bien. Buen día, profe. Buen Bueno, día. vamos a arrancar con la clase, ya que hemos esperado unos 10 minutitos, más o menos 12 minutitos, y solo hay dos, así que, pero bueno, vamos a arrancar igual, ¿sí? La clase de hoy no va a ser una clase muy larga, ¿sí? Vamos a ver la unidad número 11, que sería ya el cierre de todo lo que es producción 1, por lo tanto sería el último, digamos, el último sistema de bombeo que vamos a ver en este cursado, para luego ya pasar a lo que es producción 2, que eso lo veríamos la semana que viene, ¿sí? Donde justamente veríamos toda la parte de eh, ya toda la parte de tratamiento de fluido y demás, ¿sí? Bueno, pero como habíamos mencionado en las semanas anteriores ya, eh, habíamos visto 4 de los sistemas de surgencia, los sistemas de producción, perdón. El primero era la surgencia natural, el segundo era el sistema de gas lift. Ya después vimos bombeo mecánico un poco más en detalle porque es uno de los sistemas más utilizados. Y la semana pasada vimos el bombeo electrosumergible. Así que hoy día nos toca ver lo que sería el bombeo PCP o bombeo por cavidades progresivas. Bien, bien. Viendo nuevamente este esquema, ya lo habíamos visto, pero este es un esquema que más o menos muestra un poco la eficiencia de cada sistema, ¿sí? Todos los sistemas que ustedes ven acá son sistemas artificiales. Fijémonos que el sistema de surgencia natural no está dentro de este sistema, sino que tenemos todos sistemas de sistemas artificiales, como quien diría, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas artificiales estamos hablando de una serie de sistemas que mediante la intervención del hombre nos permite producir, ¿sí? Cuando hablamos de mediante la intervención del hombre quiere decir que necesitamos constantemente energía para poder producir. A diferencia del de surgencia natural, donde nosotros no empleamos ningún tipo de energía, sino que hacemos provecho de las presiones y energías propias del reservorio. Dentro de estos 5 sistemas que aparecen acá, el jet pump no lo hemos visto porque es uno de los sistemas iniciales de producción petrolera, fue uno de los primeros que se utilizó, pero como lo acabo de decir, se utilizó, ¿sí? Ya no se utiliza más debido a que es un sistema bastante malo. Es por eso que se utilizan el electrosumergible, ¿sí? El bombeo mecánico y el PCP, que los tenemos acá, electrosumergible, bombeo mecánico y PCP. De todos estos sistemas, el que me brinda la mayor eficiencia es el sistema PCP, que es el que vamos a ver hoy día. Cuando hablamos de eficiencia, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que si yo le entrego la misma cantidad de energía a todos los sistemas, el que me produce más es el sistema PCP. ¿Bien? Por lo tanto, tiene una mayor eficiencia, es decir, por un mismo gasto de energía, yo obtengo mayor producción. ¿Bien? Por eso, mayor eficiencia. Esto se debe, no vamos a entrar mucho en detalles respecto de las eficiencias, pero se debe más que nada a el diseño del sistema de bombeo y también a las distintas partes móviles que posee, cómo funciona frente a distintas situaciones problemáticas, etcétera, etcétera. En donde el PCP es la que, dentro de todo, mejor soporta todos estos, digamos, todas estas limitantes que acabamos de nombrar. Bien, ¿cuáles son las características principales de un sistema PCP de bombeo? Bien, fíjense, bueno, la primera que nada, las siglas PCP viene de Progressive Cavity Pump, que en inglés significa bomba por cavidades progresivas, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es lo que son las cavidades progresivas, no se desesperen, pero primero vamos a ver algunas características propias de una bomba, ¿sí? La bomba PCP está compuesta por básicamente dos elementos, un estator y un rotor, ¿sí? El rotor es el que va conectado al eje. Si nos fijamos en la imagen, el rotor sería la parte central y es la que se conecta a la sarta de varillas, ¿bien?
y que si yo hago rotar la sarta de varillas, el rotor va a girar. Por eso se llama rotor, porque rota, es decir, tiene un movimiento de tipo rotacional. Bien. Mientras que el estator es un elemento que está fijo, está estático, ¿sí? El estator se acopla al último tubing que se instala, o sea, el último tubing de la sarta de tubings, es decir, yo tengo la boca de pozo acá, bien, tengo mi sarta de tubing, en el último tubing se instala la bomba PCP. Obviamente lo que va instalado, lo que va acoplado a ese tubing es el estator, ¿sí? Esta bomba PCP, si bien es rotativa, ¿sí? Es decir, da giros, funciona igual, o el procedimiento matemático para analizar el fluido que desplaza y demás, el flujo, se compara con el de una bomba de desplazamiento positivo, ¿sí? Ahora les comento un poco la diferencia. La bomba de desplazamiento positivo es aquella que tiene una camisa y un pistón, ¿sí? Entonces el pistón va y viene. Eso es una bomba de desplazamiento positivo. Es decir, se comporta como una bomba de pistón. ¿Es un pistón la bomba PCP? No, no es un pistón, es una bomba rotativa. Pero las cavidades progresivas funcionan como si fuese un pistón, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es por eso que se compara con una bomba de desplazamiento positivo. Se los comento porque es muy probable que la vuelva a nombrar la bomba de desplazamiento positivo, y es esta, ¿sí? Es la bomba de pistón. Como dije, está compuesto por un rotor en estator. El rotor está compuesto a su vez de un material metálico, que suele ser material metálico cromado, puede ser acero inoxidable, o puede ser acero, como dije, cromado. ¿Por qué es importante que esté cromado y pulido toda la superficie del rotor? Para que cuando entre en contacto con el elastómero del estator, que ahora lo vamos a ver, no se desgaste, ¿sí? Si nosotros ponemos a rozar un acero inoxidable contra una superficie y a su vez hacemos rozar a otro acero común, ¿sí? Sin cromado, sin nada, acero así pelado, al carbono, con otra superficie, el acero al carbono va a desgastar la otra superficie, mientras que el acero inoxidable no lo va a hacer, porque presenta una superficie perfectamente plana, entonces no produce mucho desgaste. ¿Produce desgaste? Sí, lo produce, por supuesto, pero no produce del todo. ¿Bien? Y el rotor, como dije, está compuesto en su parte externa, es una camisa metálica, ¿sí? Como se puede ver acá en la imagen, no sé si lo alcanzan a ver. Esto sería el estator, es una camisa metálica, pero que en la parte interna presenta una goma, un caucho, que tiene esta forma que ven acá, justamente, ¿sí? Cuando el rotor gira, se van a ir formando algunos espacios vacíos, y eso es lo que nosotros después conocemos como la cavidad de la bomba, ¿sí? Si lo dibujo, voy a intentar dibujarlo, ¿bien? Nosotros tendríamos la camisa, el estator por la parte interna que presenta esta forma, ¿bien? Y luego el rotor, que lo dibujo con otro color, que tiene la forma de hélice también, todo tiene forma de hélice acá. Y esto, bueno, esto iría pegado acá y haría así, y esto es lo que se conoce como cavidad, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, básicamente es eso. La bomba PCP está compuesta por dos elementos, un rotor, ¿bien? De material pulido o cromado o acero inoxidable para evitar el rozamiento extremo, y un estator que tiene una camisa metálica y dentro de ella una goma, un caucho, se llama elastómero ese elemento. El elastómero es un material tipo plástico, ¿sí? Para que se den una idea, que se puede deformar y presenta cierta elasticidad. Nosotros normalmente lo conocemos como goma, como dije, caucho también, ¿sí? El caucho es un buen elastómero,
Y esos son los elementos de los cuales está compuesto la parte interna del estator, ¿sí? Ambos elementos presentan hélices, solamente que el rotor presenta una hélice tradicional, mientras que el estator presenta una doble hélice, ya lo vamos a ver bien. Pero la idea es que el rotor, a medida que se va girando, vaya entrando en contacto con el estator una parte, mientras que la otra parte no entra en contacto, ¿sí? Y de esa forma tenemos una cavidad o un espacio por el cual se puede llegar a producir, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos lo de la PSP? ¿Alguna duda? Sí, profe. Por lo que yo entiendo, funcionaría algo similar a la mecha de un taladro. Sí, señor, tal cual. Okay. Sí, sí. Okay. A ver, dependiendo, depende de qué mecha, pero sí, porque vieron que ahora vienen las mechas estas que tienen... Claro, como un tirabuzón, como un sacabocado. Exactamente, sí, sí. Funciona como un sacabocado, es una hélice. A eso nosotros le decimos, no es una hélice en realidad. Eso se le llama Sí. forma helicoidal, ¿sí? Es un helicoide. Pero bueno, nosotros lo conocemos como hélice, es una hélice. Claro. Tiene forma de sacacorcho también. Sí, señor, tiene forma de sacacorcho, exactamente. ¿Sí? Es un sacacorcho, sacabocado, una mecha de taladro, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Una pregunta, Básicamente cumple esa función, ¿no? Al ir girando, el petróleo va a ir subiendo por la misma forma que presenta la hélice, ¿sí? Sí. Una pregunta. En Vaca Muerta, Sí, ¿se está utilizando este sistema, el sistema IB, o cuál se está utilizando? mire, por lo general los pozos de vaca muerta, como son pozos no convencionales, que están a profundidades muy grandes, suelen presentar presiones bastante importantes de producción. Entonces, es muy probable que funcionen mediante una surgencia, ¿sí? Aún así, si no funcionase con una surgencia, también es probable que se utilicen bombas electrosumergibles porque son las que presentan el mayor caudal de producción y en esos casos es conveniente usarlo, ¿sí? La bomba PCP, si bien es muy eficiente, no sirve mucho para fluidos de baja viscosidad y baja densidad, ¿sí? Se utiliza para petróleos pesados más que nada, fue inventada para eso. Bien. Okay. Inclusive es una bomba que tampoco puede usarse en pozos desviados porque como tiene que transmitir rotación, Claro. ¿me entiendes? Desde arriba, es medio complejo porque en una... A ver, si el pozo está levemente inclinado, bien, no pasa nada, las varillas van a girar igual. El tema es que cuando el pozo es así, ¿cómo vamos a girar las varillas? Sí. ¿Se entiende? Es medio Sí, no complejo. está. Hoy en día, eso ya creo que más adelante está, pero hoy en día el sistema PCP eh, digamos, se ha hecho un híbrido, una mezcla entre el PCP y la bomba electrosumergible. Entonces tenemos una PCP electrosumergible. ¿Se entiende? Sí. En esos casos no hace falta transmitir el movimiento desde arriba porque tengo el motor abajo. Está buenísimo para los pozos desviados. Aún así se utiliza mucho para petróleos viscosos. En los yacimientos de vaca muerta, como son yacimientos muy maduros, suelen haber petróleos livianos o gas más que nada. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, yo le preguntaba porque ayer vi un informe de no sé si un instituto noruego, que decía de que en Vaca Muerta la producción es o va a ser superior a la que tiene Estados Unidos. Se calcula 150.000 barriles por día que se va a extraer de ahí. Por eso le preguntaba qué sistema que se está utilizando justamente ahí. Sí, es que lo que pasa es que, a ver, un yacimiento petrolero por lo general no utiliza un solo sistema de producción, ¿sí? Suele utilizar bastante, porque inclusive el petróleo suele cambiar de una zona a la otra, ¿bien? Claro, sí. Entonces, cada pozo es como un mundo, ¿se entiende? Es como que, bueno, este pozo justo me dio petróleo viscoso, bueno, lo que conviene es una PCP. Claro. Pero se va examinando por pozo más que nada, ¿sí? Es por eso que es muy probable que en un yacimiento, tanto vaca muerta como
los yacimientos de Mendoza, como los del sur de Argentina, cualquiera, es muy probable que tengan varios sistemas de extracción. Ok, sí, entiendo. Bien, aún así, repito, Vaca Muerta es un caso especial porque es un yacimiento maduro y, digamos, no convencional de paso. Entonces suele presentar petróleos más bien livianos o gases, por eso tiene mucho gas Vaca Muerta, porque le ha dado más tiempo de cocinarse el petróleo en la roca madre. Entonces a medida que se va cocinando, lo que hace es ir achicando el tamaño de sus partículas, o sea, el tamaño de sus moléculas, perdón, Sí, y eso hace que se vaya convirtiendo cada vez en petróleo más liviano, y lo más liviano que existe dentro de los hidrocarburos es el gas, ¿se entiende? exacto. Entonces una vez que llega a Sí, gas, ya sí, está, no puede seguir cocinándose, pero queda allí. claro, sí, Bien, entiendo. Pero, profe, una pregunta también antes que siga. ¿cómo no? Sí. Y obviamente que no les conviene, digamos, que se transforme en gas, en petróleo, ¿no? Y a la Porque no hora, es lo mismo. es que, mira, a la hora de la venta no es lo ideal, porque obviamente yo quiero petróleo, ¿sí? Eso está claro. El tema es que si ya dentro del reservorio hay gas, ese gas no lo puedo volver a convertir en petróleo, ¿se entiende? Esto va, eh, bueno, mire, le voy a explicar un poquito el tema del gas antes de avanzar. Nosotros tenemos prácticamente 4 moléculas de gas dentro de lo que sería el petróleo. El metano, que es la molécula más liviana, el etano, que es la que le sigue, luego el propano y después el butano. ¿Sí? Perfecto. Después del butano sigue el pentano. ¿Bien? ¿Qué pasa con el pentano? El pentano es gas, pero puede ser líquido. ¿Se entiende? A presiones atmosféricas se comporta como un líquido. Si yo le disminuyo más la presión, puede convertirse en gas. Al butano y al propano le pasa más o menos lo mismo. Fíjense un encendedor. Vieron que el encendedor adentro trae líquido. Pero si yo abro la válvula, sale gas. Bien. Esto se debe a que el butano a presión atmosférica es gas, pero si yo le aumento un poquito la presión, se hace líquido. Bien. Si yo en el reservorio ya tengo gas, es seguro que sea metano y etano. Bien. Los dos primeros, los más livianos. Y si yo los subo a la superficie, los puedo hacer líquidos, por supuesto, pero le tengo que dar una presión altísima para que se hagan líquidos. Cosa que a la hora del uso es medio complejo, ¿sí? Imagínense que inclusive en los tubos de gas del auto, el gas, por toda la presión que tiene, tampoco se mantiene líquido, sigue siendo gas, ¿bien? Algunas partes se lidifican, se licúan, perdón, y otras partes siguen siendo gas, pero es poco probable que se haga líquido. Entonces, ¿ahí me conviene producir gas? Y no, a mí me conviene producir petróleo. Pero si mi reservorio es 80% metano, y bueno, lo tengo que producir igual, ¿sí? Tengo un pozo gasífero en vez de un pozo petrolero, que no tiene el mismo valor comercial, pero al menos para nuestro país es importante porque prácticamente más del 50% de la industria energética, es decir, de la corriente eléctrica, se produce por la quema de gas. Así que dentro de todo me sirve, ¿sí? sí, perfecto. Perfecto, profe. O sea, les recuerdo, básicamente no depende mucho de nosotros. A ver, que yo en su urgencia natural ponga ¿se acuerdan? Una placa orificio para limitar la liberación de presión y de esa forma evitar que se me libere el gas, es una cosa, ¿sí? Eso obviamente que es necesario porque si no me molesta en la producción y además la mayoría del líquido se me termina convirtiendo en gas, ¿eh? Cosa que no me conviene. Pero ahora, si yo en un reservorio no tengo líquidos y tengo gas nomás, ya no puedo hacerlo líquido, ya es prácticamente imposible, entonces tengo que trabajar con lo que tengo, ¿sí? El reservorio, si bien yo lo puedo acomodar para que me produzca lo que yo quiero, no siempre me permite hacer cosas. Entonces, bueno, uno está limitado en esas tareas, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que querían consultarme?
No, profe, todo bien por el momento. Bien, bien. Bueno, seguimos entonces con nuestro sistema PSP. Bueno, volviendo al PSP, la instalación típica de un sistema PSP es relativamente similar al resto, ¿sí? ¿En qué es similar? Bueno, tiene un sistema de superficie, ¿sí? Y tiene un sistema de fondo. El sistema de superficie está compuesto por un adaptador y un vástago pulido, es similar, ¿se acuerdan del vástago pulido de la IB? Es el mismo, pero que ahora no sube y baja, sino que da vueltas, ¿sí? Rota. Y tengo, además del vástago pulido, el T-prensa que se llama, ¿sí? Que es el T de producción, es una herramienta que tiene un pequeño sello hermético mediante una goma y demás. Y bueno, ya por encima del motor, que es obviamente mucho más chico que el sistema IB, ¿sí? Es muchísimo más chico. Y el sistema de frenado acá encima. Y ya lo que sería el sistema de fondo, la instalación de fondo, es simplemente una sarta de varillas, ¿sí? Que va por el interior. Y en el fondo tendríamos ya el sistema PSP como tal, ¿sí? La bomba. Bien. No tiene más complicaciones, ¿sí? Repito, el estator de la bomba va fijo al tubing, por lo tanto, se tiene que descender con la sarta de tubing, mientras que el rotor está fijo a la sarta de varillas, por lo tanto, se desciende después, ¿sí? Es un equipo que no se suele bajar juntos, se suele bajar por partes, ¿bien? En el caso de bajarse juntos, bueno, es necesario colocar una cabeza de acople volvemos al dibujo anterior, en el estator, ¿sí? Yo en el estator acá necesito una cabeza de acople, entonces después bajo la sarta de varillas y se termina acoplando al vástago para poder hacerlo girar, ¿sí? O sea, al vástago, lo que sería el rotor. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a nombrar algunas de las ventajas y limitaciones de este sistema, ¿sí? Vamos a nombrar, ya nombramos algunas limitaciones, pero las vamos a volver a nombrar y las explicamos bien. Bien, primero que nada, las ventajas del sistema PSP, ¿sí? El sistema PSP me permite producir fluidos de alta viscosidad, ¿sí? Esto es importante, en realidad. El sistema PSP fue inventado para producir fluidos de alta viscosidad. Es un sistema que, debido a la forma en la que funciona, debido a su funcionamiento, este tipo de sinfín, de sacacorchos, volvemos a lo mismo, esta hélice que va formando estas cavidades. Fíjense, acá hay una cavidad, mientras que en la otra parte está entrando en contacto el rotor con el estator. Pero, unos centímetros más allá, la cavidad está en el otro lado, y así sucesivamente, ¿sí? Se va como cambiando. Bien. Después entra en contacto acá y tenemos otra cavidad en ese lugar. Cuando el rotor gira, estas cavidades van a ir moviéndose, ¿sí? Van a ir, esta ahora pasa para acá, esta pasa para acá y esta pasa para acá, ¿bien? Este paso que tenemos en las cavidades va permitiendo un aumento de presión, ya lo vamos a ver bien, pero lo que hace es básicamente desplazarme el fluido hacia arriba, ¿sí? Funciona igual que una mecha de taladro, como mencionaron hace rato. Si estas mechas, repito, tengan cuidado qué tipo de mecha, la mecha que tiene forma de hélice. Hay otras mechas que son rectas, que traen en la punta directamente el elemento para que son las de madera, ¿sí? No me acuerdo ahora bien cómo se llaman, pero esas no, las mechas de tipo helicoidal de hélice, ¿sí? Bien, como dije, repito, permiten producir fluidos de alta viscosidad. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo válvulas que se abren y se cierran, fíjense. ¿Cuál es el problema del fluido de alta viscosidad en la bomba PSP? Que justamente funciona como una bomba de desplazamiento positivo, es decir, una bomba tipo pistón, pero al pistón le es muy difícil trabajar con fluidos de alta viscosidad. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo levantar un fluido liviano que levantar un fluido pesado, ¿sí? El fluido pesado pesa más, por supuesto. Al pesar más, las válvulas, el pistón y la sarta de varillas sufren más,
sufren muchos más esfuerzos de tensión y se complica un poco la maniobra. En cambio, sin mencionar que al tener alta viscosidad, por lo general, ¿sí? Esto, ¿sí? Es más difícil que ingrese por las válvulas un fluido como este que un fluido totalmente liviano. O sea, imagínense esto, dos ejemplos claros. ¿Qué es más fácil bombear? ¿Agua o dulce de leche? Y se van a dar cuenta, ¿sí? El agua es un elemento, ¿sí?, que es menos viscoso que el dulce de leche. Obviamente que el agua presenta menor resistencia a moverse que el dulce de leche. Esto es lo mismo, esto es igual, ¿sí? La viscosidad es justamente eso, es la resistencia que presenta un fluido a moverse. Mientras más alta su viscosidad, más cuesta que se mueva. El sistema PCP fue inventado para producir este tipo de fluidos de alta viscosidad. Bien. Puede manejar mayor cantidad de arenas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa básicamente que me permite a mí, en el caso de que tenga fluidos con gran cantidad de arenas, me permite producirlos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Bueno, comparémoslo con el A y B. El A y B tenía el problema con las arenas debido a que suelen depositarse en la zona de apertura y cierre de válvulas, entonces se me traban las válvulas, se me puede llegar a quedar trabado el pistón si la arena se acumula en estas zonas y en la zona del escurrimiento que se llamaba, ¿sí? Esta luz que existe. La PCP no funciona de manera similar al A y B, es todo lo contrario. Como gira y va formando estas cavidades, no tiene riesgos de que la arena, ¿sí?, quede atascada dentro del sistema. Y en caso de que quede atascada debido a que tenemos un elastómero, recuerden, en las paredes internas de lo que sería nuestro estator, este elastómero va tomando distintas formas y la arena no lo perjudica en lo más mínimo, ¿sí? Pregunta, antes de seguir avanzando con las ventajas, ¿hasta acá va bien? Sí, profe. Sí, bien. ¿Los demás todo bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien, seguimos entonces. Otra de las ventajas de la PCP es que puede producir altos porcentajes de gas libre, ¿sí? Si la bomba se llena de gas, no se atasca, ¿sí? No se me para la producción como pasaba con el sistema de bombeo electrosumergible. ¿Se acuerdan la semana pasada que si uno de los impulsores se llenaba de gas, se me paraba la producción porque no deja avanzar el fluido? En cambio acá no hay problema. ¿Por qué? Porque cada cavidad se comporta como una entidad aparte, ¿sí? No tiene contacto con la cavidad anterior. Entonces, si una cavidad va llena de gas, no hay problema porque va a seguir subiendo esa cavidad. Al girar el rotor va a seguir subiendo. Tenga gas, tenga fluido, tenga piedras, tenga lo que sea, va a seguir subiendo. ¿Se entiende? Y no tiene contacto con el resto, así que no tiene riesgo de que se tapone la bomba. Es buenísimo el sistema PCP. ¿Es bueno producir altos porcentajes de gas con una bomba PCP? Y no, no es bueno. Y ahora vamos a ver dentro de las limitaciones, pero la goma que presenta tiene que estar lubricada siempre, porque si no se empieza a agrietar, se empieza a romper, ¿sí? Bueno, tema de las válvulas. Otra vez, al no tener válvulas, no tengo riesgo de que se me desgaste, de que se me trabe, de que le pase cualquier cosa a la válvula, porque no tengo válvula, ¿sí? Presentan buena resistencia a la abrasión, es decir, repito, son, debido a que el rotor es cromado y que el estator tiene una lámina de elastómero, una lámina de caucho, básicamente su deterioro es mínimo, es decir, no se deteriora por abrasión prácticamente. Debido a la baja velocidad de producción, tengo menos probabilidad de formar emulsiones. Esto no lo hemos visto, lo vamos a ver bien en producción 2, pero una emulsión es una mezcla entre agua y un tipo de aceite. El petróleo es un tipo de aceite, pero que no se puede separar, ¿bien? O sea, una emulsión estable, se llama eso, ¿sí? Dentro de sus casas es probable que encuentren muchas emulsiones estables,
Dentro del mundo alimenticio se utilizan las emulsiones para consumir todo el tiempo. La mayonesa es una emulsión, la manteca es otra emulsión, ¿sí? Los yogures, las leches también son emulsiones. Son mezclas de grasa con agua, básicamente. Eso es una emulsión estable. El petróleo, junto con el agua, tienden a formar emulsiones estables. ¿Cómo se forman? Cuando el fluido se agita, es decir, cuando se produce a alta velocidad. Como el sistema PCP se produce a baja velocidad, hay menos probabilidad de formar emulsiones. Fíjense que hablo de probabilidad. No digo, acá no se forman emulsiones. No. Hay menos probabilidad. Eso no quiere decir que no se puedan formar. Solo que hay menos probabilidad. La bomba, además, debido a que tiene componentes muy simples y no lleva muchas etapas ni demás, solo es una bomba y un estator con su camisa de acero, su interior de caucho y el rotor nada más, ¿sí? Eso lleva a que la bomba sea barata, sea una bomba económica y además a que presente bajo costo de mantenimiento, porque simplemente es cada tanto revisar si la bomba tiene alguna incrustación o demás, o si la goma está mala, se saca, se cambia eso, se vuelve a meter y ya está, ¿sí? Es un sistema bastante económico. Bueno, presenta mayor eficiencia, eso ya lo vimos, ¿sí? Y presenta un mínimo impacto sobre el medio ambiente debido a que su sistema de superficie es mucho más chico, requiere potencias menores, por lo tanto se quema menos combustible, ¿sí? Consume menos electricidad o lo que fuera, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí venimos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno, yo no sabía que tenía en la punta. Pensé que podía tener alguna especie de parrilla para que pase la arena, pero no pase la piedra. Porque digo, ¿qué pasa si pasa una piedra y la traba al rotor? Sí, bien. En la zona de admisión de fluido, si se ve que el porcentaje de sólidos es muy grande, se puede colocar un filtro, no hay problema con eso, ¿sí? Se coloca un filtro en la zona de admisión de líquido, que es la parte de abajo de la bomba, ¿sí? Acá, a ver si lo puedo ver. Acá en la parte de abajo, ¿sí? Está la zona de admisión, es decir, por donde ingresa el fluido. Si veo Claro. que tengo mucho porcentaje de sólidos, y sí, le coloco un filtro, no hay problema con eso, ¿sí? Está bien que puedan manejar sólidos, pueden manejar una gran cantidad de arena, pero tampoco quiero producir arena. O sea, que lo pueda manejar no quiere decir que, bueno, no le pongo filtro porque no me importa si viene arena. Sí me importa porque me está reduciendo el caudal de fluido, ¿se entiende? Tengo mayor Claro. porcentaje de arena que de petróleo, no me conviene. Sí, yo decía porque al trabarlo no solamente que hay, como usted dice, habría que extraer todo y volver a destrabarlo y volverlo a meter al pozo, sino Sí, que tal vez lo pueda sacar del eje. sí. El rotor. Sí, a ver, cuando yo digo que puede manejar una gran cantidad de arena, estoy hablando de grano fino, ¿sí? Hace rato dije piedra como una exageración, no puede manejar tamaños considerables de roca, ¿sí? Puede manejar tamaños de sólidos moderados, o sea, arena, y eso es como el máximo, ¿se entiende? Porque nosotros tenemos distintos tipos de granos, en función del tamaño se clasifican, ¿sí? Tenemos las arcillas, que son los granos más finos, después le siguen algunos otros elementos, como las limolitas y demás, y ya por último las arenas, y de las arenas ya pasamos a lo que nosotros conocemos como grava, pero la grava es piedras chiquitas, ¿sí? Los puede manejar, sí, pero no es lo ideal, ¿sí? Obviamente que si veo que está saliendo sólido de ese tamaño del pozo, lo ideal sería sacar la instalación, colocar un filtro y volverlo a bajar para evitar el ingreso de sólidos del tamaño grande. ¿Qué diámetro tiene la PCP? Van de muchos diámetros, ¿sí? Eso creo que viene más adelante, pero Okay. tienen muchos diámetros. Básicamente el diámetro de una bomba me delimita a mí el caudal de producción, ¿sí?
Mientras mayor diámetro de bomba y mientras más rápido gire el rotor, mayor caudal de producción. Así que vienen de distintos diámetros. Ok, gracias. De nada. ¿Alguno iba a preguntar algo? Yo, profe, disculpe, Sí. justo lo interrumpí. Diga. La imagen de abajo, la que está en la mano, es arena con petróleo, ¿no? Sí, señor. Tal cual. Así, digamos, saldría si, por ejemplo, se deja pasar, ¿no? La arena por el PVC. La idea es que, a ver, como repito, eso depende mucho del porcentaje de sólidos. Si yo tengo un porcentaje de sólidos bajo y va a venir un petróleo que le voy a ver algunos sólidos ahí en suspensión, que se llama, es decir, si yo lo volcara como en esta imagen, ¿sí? De acá, y se verían algunos granitos de arena por allí. ¿Bien? Esto ya es una exageración. O sea, producir esto es una locura. ¿Se puede producir? Sí. Yo conozco zonas de ¿cómo se llama? De Santa Cruz, perdón que me trabé. Zonas de Santa Cruz, la zona del Golfo de San Jorge. Hay una parte que en vez de extraer petróleo de forma convencional, como nosotros conocemos, hacen una especie de minería del petróleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el petróleo tiene tanto porcentaje de sólidos que la única manera de producirlo es o con PSP y obtener esto, pero hay veces que la PSP tampoco lo puede levantar porque ya es demasiado sólido, entonces se tiene que hacer una especie de minería, ¿sí? Se utilizan herramientas mineras y se extrae la tierra y esa tierra se manda a un proceso y se le saca el petróleo. O sea, ya producir eso porque estamos muy necesitados de petróleo, porque imagínense el costo que lleva respecto de las ganancias. O sea, el petróleo, porque el petróleo que yo extraigo de una roca así, tampoco es el mejor petróleo del mundo, ¿eh? Es prácticamente desperdicio, no sirve para nada. ¿Cómo, por ejemplo, sí, cómo producirían ese tipo de petróleo con arena? ¿Cómo hacen para separarlo? ¿Qué proceso Y lleva? no, lleva un proceso ya más de minería, repito. Una opción para poder sacarle el petróleo a una roca o a algún tipo de líquido es un proceso de evaporación. ¿Sí? Se lo lleva a altas temperaturas. Obviamente que el petróleo y el gas, bueno, el gas no estaría dentro de la roca, pero el petróleo, al ser un fluido volátil, es decir, que a temperaturas moderadas ya empieza a evaporarse, se va a empezar a evaporar. Después recojo los gases y esos gases los llevo a una presión y temperatura atmosféricas y eso hace que se convierta en líquido nuevamente. ¿Bien? Eso no siempre funciona, entonces en caso de no funcionar, el excedente de petróleo que queda en la roca ya se puede tratar con algunos ácidos especiales que me disuelven la roca, pero que no me afectan al petróleo. ¿Sí? Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, depende el tipo de roca, pero sería un tratamiento como eso ya es más minería. ¿Bien? Perfecto. Repito, si realmente produzco un petróleo así, el gasto que lleva es altísimo. Muchas veces conviene no producirlo que producirlo. ¿Sí? Cuando el barril del petróleo valía 120, 130 dólares y convenía, no hay problema, porque el petróleo, por más que yo le saque un barril, vale un montón. Pero ahora que vale 40, si no me equivoco, 40 y algo, y no sé si es tan conveniente. Estamos ahí en el límite de que convenga y no convenga, entonces, ¿sí? Esto, repito, esto ya es una brutalidad. Esto, si bien la bomba PCP podría llegar a manejarlo, no es lo ideal. ¿Sí? Lo ideal es que obviamente puede manejar grandes cantidades de arena, pero siempre y cuando el líquido sea mayor que la cantidad de arena. Si yo tengo mayor cantidad de arena que de líquido y ya es medio difícil bombearlo, entonces se complica bastante. ¿Alguna otra duda? No por mi parte, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Bien.
Limitaciones de la PCP. Lo que vimos anteriormente fueron las ventajas de la PCP. Ahora vamos a ver un poco las limitaciones, ¿sí? Primera limitación de la PCP, caudal de producción. Hace ratito repetimos, este sistema bombea a una velocidad baja de producción, ¿sí? Es decir, el rotor gira muy lento. Eso me limita el caudal de producción, ¿sí? Si yo lo hago girar más rápido, ¿voy a producir? Sí, voy a producir, por supuesto, pero ya corro más riesgo de emulsiones y demás, entonces hay que ver el límite de la velocidad de rotación. ¿Puedo aumentar el caudal de producción aumentando el tamaño de la bomba? Sí, claro que puedo, pero voy a estar limitado siempre por el casing de aislación. Siempre tiene que haber, como mínimo, un determinado valor entre el casing y el tubing o bomba, ¿sí? Así que bueno, el caudal de producción es limitado en una bomba PCP. Los niveles dinámicos, acá no vamos a entrar mucho en detalle, pero el nivel dinámico es básicamente, yo tengo el pozo, mi tubing, y es hasta dónde sube el fluido, ¿sí? También son limitados en el tema de la PCP. Y ahora entramos con el tema del elastómero, fíjense. El elastómero. El elastómero es esto. Esto es caucho. ¿Sí? Bueno, esto es un elastómero, ¿sí? El elastómero presenta una temperatura máxima de trabajo. Es decir, yo no puedo trabajar a una temperatura mayor a la que me soporta el elastómero. ¿Qué pasa si el elastómero está expuesto a esta temperatura máxima de trabajo o por encima de ella? Bueno, como cualquier tipo de goma, se empieza a derretir, ¿sí? Empieza a perder sus propiedades y ya no es tan elástico como debería ser, ¿bien? Se empieza a comportar de una manera plástica que se llama. Los compuestos plásticos son aquellos que yo los deformo, pero nos vuelven a su estado natural, ¿sí? Queda deformado, como el metal, por ejemplo. Bueno, el elastómero, a diferencia de los plásticos, si yo lo deformo, vuelve a su estado normal. Eso es lo grandioso de los elastómeros, pero si los pongo a altas temperaturas, empieza a perder esa propiedad. Otro problema que presenta el caucho es que no soporta, ¿sí?, algunos fluidos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico y algunos aromáticos. Los aromáticos son unos compuestos químicos que vienen con el petróleo. Tanto el dióxido de carbono como el ácido sulfídrico, como los aromáticos del petróleo, al caucho o al elastómero lo hacen bolsa, ¿sí? El caucho se empieza a comer, o lo mínimo que le puede llegar a pasar es que se empieza a resquebrajear, ¿sí? Se empieza a cuartear y ya pierde su propiedad elastómera. Ya deja de ser elástico y pasa a ser un material que no sirve para nada. Si bien pueden soportar altos porcentajes de gas, el elastómero se daña muy fácil si trabaja en seco, ¿sí? Si el elastómero trabaja en seco, automáticamente se empieza a secar y se empieza a cuartear y también pierde su propiedad elástica. Entonces, ¿puedo producir altos porcentajes de gas? Sí, puedo producir altos porcentajes de gas. ¿Es conveniente? Y no, no es conveniente, por supuesto. ¿Eh? ¿Por qué? Por el tema del caucho, por el elastómero. Porque trabajar en seco lo hace bolsa, ¿sí? Recordemos que si volvemos al dibujo de la segunda diapositiva, acá, fijémonos, acá nosotros tenemos el caucho que hace contacto con el rotor, ¿sí? El rotor va a ir moviéndose todo el tiempo. Eso quiere decir que al entrar en contacto el rotor con el estator, si trabaja en seco no lubrica esa zona, y si no lubrica esa zona van a empezar a rozar entre ellos. Obviamente que al estator no le va a pasar nada porque es de acero. Perdón, al rotor no le va a pasar nada porque es de acero, pero al estator, que es de goma, se va a empezar a romper. Es por eso que no puede trabajar en seco, ¿sí? En los pozos desviados, como repetí anteriormente, ¿sí?, una cosa es trabajar en un pozo que tiene esta inclinación, ¿sí?, ahí, apenitas, no hay problema. ¿Por qué? Porque el sistema rota gracias a las varillas que también rotan. En esta parte pueden girar, pueden rotar las varillas, no hay problema, ¿sí? No sería una
no haría una gran diferencia. El tema es que, ¿qué pasa si yo tengo un pozo desviado de este tipo? ¿Sí? Lo que se llama pozo horizontal. ¿Bien? En un pozo horizontal o de gran inclinación, la bomba PCP tradicional, que es la que estamos viendo nosotros, si tengo que meterle varillas para que giren, no va a poder girar. ¿Por qué? Por esta zona, por este ángulo. Imagínense hacer girar una varilla que esté doblada de esa manera. ¿Sí? Es complicado. Hoy en día, eso se los mencioné hace rato, hoy en día existen PCP electrosumergibles. Es decir, es una bomba electrosumergible, pero que en vez de tener etapas, como las vistas en la clase anterior, tienen el rotor y el estator como una bomba PCP. ¿Sí? Solamente que tiene el motor en el fondo. Es una mezcla entre las dos. ¿Sí? Y otra de las grandes limitaciones, que bueno, más que limitaciones como una desventaja, es remover el tubing para poder reemplazar la bomba. ¿Sí? Si yo tengo que reemplazar la bomba, tengo que sacar el tubing. Que es lo que les decía hace rato, el mantenimiento, si bien es más económico, aún así tengo que sacar toda la sarta de varillas y toda la sarta de tubing para poder intervenir la bomba, y una vez hecho esto, vuelvo a introducir la sarta de tubing y luego la sarta de varillas. Si lo comparamos con un equipo A y B, por ejemplo, algunos equipos A y B, la bomba de fondo trae sus válvulas incrustables, digamos, o insertables. Entonces, yo puedo sacar las válvulas sin necesidad de sacar toda la bomba. ¿Bien? Pero bueno, hay otras que no. La bomba PCP, como no tiene válvulas y nada, tengo que sacar todo si necesito al menos revisar el estator. El rotor, en algunos casos podría llegar a sacarlo con la sarta de varillas, pero tampoco es lo ideal. Por lo general se utiliza el acople que les mencioné hace rato. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo claro, yo, profe, no sé los compañeros. Sí, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Ahora les voy a explicar un poquito el tema del funcionamiento y el diseño. ¿Sí? Esto va a ser un poco tedioso, ya se los comento desde ahora. Un poco... ¿por qué? Porque la bomba PCP es mucho mejor explicarlo con la manera matemática. ¿Sí? ¿Por qué está hecho la bomba? ¿Cómo se comporta su geometría? Y demás. No vamos a entrar mucho en detalles porque es muy complejo. Es por eso que va a ser un poco tedioso. Si ustedes no entienden algo, me lo preguntan. Desde ya se los comento. ¿Sí? Bien. Como sabemos, la bomba PCP está compuesta entonces por un estator que tiene una camisa externa y la parte interna que es de goma. ¿Bien? Y un rotor que es un elemento metálico en forma de hélice o en forma de sacacorchos o sacabocados o como le quieran llamar. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Muy simple, miren, en este dibujo se ve claro. Nosotros tenemos un rotor que debido a su forma de hélice, o sea, cuando nosotros hablamos de rotor estamos hablando de un elemento que rota todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, da vueltas sobre su propio eje. Este rotor, al girar, ¿sí? Y al estar en contacto con un estator, que fíjense que tiene una doble hélice. ¿Por qué digo doble hélice? Miren, vamos a repasar. Miren el estator tiene esta forma, ¿sí? ¿Bien? El rotor, perdón. El rotor tiene esa forma. Es una forma de hélice. Ahora bien, si examino el estator, en esta parte copia la forma del rotor. Pero en esta parte, fíjense, no la copia. Eso es porque presenta una doble hélice. No sé si se alcanza a ver. Es como si tuviese una hélice de un lado y otra hélice del otro. Al tener esta doble hélice, el rotor que va girando, en una parte va a entrar en contacto con el estator, que sería esta de acá. En esta parte entra en contacto. Pero en esta parte no entra en contacto. Entonces deja espacio para la cavidad. Esta es la cavidad en la cual el petróleo se aloja y luego, al seguir girando el rotor, esta cavidad
va a ir subiendo con el petróleo, por supuesto. Si está vacía, sube vacía. Si tiene petróleo, sube con el petróleo. Bien. Esto es lo que se llama cavidad progresiva, ¿sí? Por eso la bomba se llama bomba por cavidades progresivas. ¿Por qué se le dice progresiva? Bueno, porque la cavidad progresa, es decir, la cavidad va subiendo a lo largo de la bomba. ¿Sí? Muy simple. Cuando la cavidad está estanca se llama cavidad estanca, pero la idea es que sea progresiva, la idea es que se mueva esa cavidad. ¿Sí? Miren, vamos a ver un video. Voy a ponerlo a ver si se alcanza a ver más o menos cómo es el funcionamiento de la bomba. Y voy a ver si le puedo bajar el volumen, porque seguro está muy alto, para que no me moleste. Voy a tratar de irles explicando. Díganme si ven bien el video. O sea, lo voy a poner, cuando termine el video les voy a preguntar si lo vieron bien o no. Ahí está empezando. Este es un sistema de Weatherford. Weatherford es una de las empresas acá no es de producción, sino que es de mantenimiento y demás. Fijémonos. Tiene un sistema de superficie, ¿sí? Tiene un pequeño motor, una correa, y ese sería el vástago pulido que ingresa y se conecta con la sarta de varilla. Bien, ahora lo van a ver. Bien. Ahí tenemos el tubing que va hacia el interior del pozo. Y obviamente que en su parte interna va toda la sarta de varillas hasta el fondo. Fíjense que este es un pozo desviado con un pequeño ángulo, así que sirve el sistema, no hay problema. Miren, ahí está mostrando la sarta de varillas que se acopla al rotor que gira constantemente. Miren, ahí estoy produciendo petróleo viscoso con porcentajes de agua y porcentajes de sólido, ¿sí? De arena. Por la parte inferior ingresaría el fluido, ¿sí? Fíjense, muy simple. No tiene válvulas. ¿Bien? El fluido ingresa y fíjense cómo ingresa a una de las cavidades y esa cavidad va subiendo a medida que gira el rotor. ¿Sí? Al ir subiendo va aumentando su presión. Eso es importante. Eso es un diseño. Para explicárselo tendríamos que entrar en matemáticas, pero cada vez que la presión, que la cavidad sube, va aumentando su presión. ¿Bien? No tiene conexión una cavidad con otra, eso es importante. Y es por eso que va manteniendo cada cavidad su presión intacta. Una vez que llega a superficie, bueno, libera el fluido hacia el tubing y de ahí sale. Muy simple. Bueno, esto de las flechitas azules es porque está monitoreado de forma satelital, digamos. Tiene un pequeño sistema que permite que se controle la velocidad automática del sistema. Nada más. Profe, una consulta, entonces todo el sistema empieza desde abajo hasta arriba, hasta la superficie, o tiene algún corte ahí. Buena pregunta, no. Miren, volvemos un poquito al video. Fíjense que acá, por acá van mis sartas de varillas. Fíjense. Bien, no las está mostrando, porque está mostrando el casing. Ahora les muestra el tubing y ahora les muestra las varillas. ¿Las ven? ¿Sí? Tendríamos casing, tubing y por dentro del tubing la sarta de varillas. Bien. Y esta sarta de varillas se acopla al rotor acá. O sea, la bomba es una pequeña porción. Para arriba tengo el tubing con la sarta de varillas, como en el sistema A y B. La diferencia es que las varillas no suben y bajan ahora, sino que rotan. No sé si esa era la pregunta. Claro, profe, mi pregunta era saber si el mismo sistema de extracción, digamos, el PCP, el rotor, digamos, ¿es desde superficie hasta abajo No. o tiene su punto? No, el rotor comienza acá, fíjese. Ahí comienza el rotor. ¿Sí? Si volviésemos, esperen un minuto.
Si volviésemos al dibujo de la bomba de acá, creo que era este, ¿sí? Fíjense, permítanme limpiar. Si volvemos a este dibujo, ¿sí? Acá está la bomba. Por lo tanto, el rotor va desde acá, que tiene el acople, hasta el fondo, nada más. ¿Sí? El resto que se ve por adentro son varillas, no es el rotor. Pero la varilla va acoplada al rotor, ¿sí? Perfecto, profe. O sea, se comportan como si fuesen uno, pero no son uno. Una cosa es la varilla, otra cosa es el rotor. Buenísimo. Bien, ¿alguna otra duda? Respecto del funcionamiento, lo que ustedes quieran, ¿eh? No, profe. Bien. ¿Quedó todo claro entonces? ¿Cómo funciona? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Espera un minuto, voy a revisar a ver si no. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la geometría de la bomba. Esto es un tema bastante delicado, o sea, no delicado, esta es la parte compleja de la bomba, ¿sí? El tema de la geometría. ¿A qué nos referimos con geometría de la bomba? Bueno, la geometría de la bomba está definida por 4 elementos. El número de lóbulos, ¿sí? El diámetro del rotor, la excentricidad, que está la parte compleja, y el estator, ¿sí? Bien. Primero que nada, el número de lóbulos. ¿Qué es un lóbulo? Esto que ven acá, ¿sí? Vienen bombas que en vez de tener una hélice, ¿sí? Tienen 2 hélices, otras tienen 3 hélices, otras tienen 4 hélices y así. ¿Se entiende? Más o menos lo que quiero decir. Si yo la bomba la corto a la mitad y la miro desde arriba, se puede ver esta, que es una bomba simple lobular, porque tiene un lóbulo, su rotor, y 2 lóbulos, su estator. Mientras que esta es una doble lobular, porque tiene 2 lóbulos, su rotor, y 3 lóbulos, su estator. Acá uno, acá otro y acá otro. Bien. Y la siguiente tiene 3 y 4. Tienen 3 el rotor, 1, 2 y 3. Y tiene 4 el estator, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esto de los lóbulos más o menos se entiende. Cuando digo lóbulo, ¿a qué me refiero? Yo al menos sí. Bien. O sea, este rotor está cortado justamente en una superficie, pero no tiene esta forma siempre, ¿sí? Obviamente que esto, si yo lo miro hacia arriba, va a tener acá una hélice, este otro va a tener otra hélice aparte y este otro va a tener otra hélice. Es como si fuese una triple hélice, ¿sí? Algo curioso, y no sé si se habrán dado cuenta, pero espero que sí, es que siempre el rotor tiene un estator menos, perdón, dije cualquier cosa. Siempre el rotor tiene un lóbulo menos que el estator, siempre. ¿Ven? Si el rotor tiene 1, el estator va a tener 2. Si el rotor tiene 3, el estator va a tener 4. Si el rotor tiene 7, el estator va a tener 8. Siempre uno más. ¿Por qué? Porque este uno más es el que a mí me permite que cuando el rotor gire, se empiecen a formar estas cavidades. Si fuese igual, no me formaría las cavidades. Si fuese igual, yo tendría, por ejemplo, supongamos que tengo un estator de 4 y un rotor de 4. Bueno, si yo tuviese un rotor de 4, entonces el rotor se acoplaría perfectamente a esto y al final no estoy armando una bomba. Es más, voy a querer girar el rotor y me va a girar el estator también porque es como si le pusiese un tornillo y un destornillador. ¿Sí? En el tornillo, la cruz de 4, si el tornillo Phillips, si yo le calzo un destornillador de 4 y no me queda espacio, yo voy a girar y va a querer girar conmigo el tornillo. Bueno, no esto es igual. Si yo le pongo un rotor de 4 lóbulos a un estator de 4 lóbulos, está calzando perfecto y no estoy armando una bomba, estoy armando un destornillador gigante.
¿Se entiende? No tiene sentido. O sea, no. Perfecto, profe. Siempre tiene que quedar un espacio vacío para que se forme la cavidad. ¿Bien? A medida que yo aumento los lóbulos, no aumento el caudal de producción. ¿Sí? El caudal de producción es el mismo, porque depende del diámetro y la velocidad. Pero sí aumento las presiones. Mientras más lóbulos tenga, mayor presión puedo obtener. ¿Sí? Es básicamente como las etapas en la bomba electrosumergible, ¿se acuerdan? Mientras más etapas, más presión. Bueno, esto es igual, pero con los lóbulos. Si yo elijo una bomba con más lóbulos, puedo obtener mayor presión de producción. ¿Sí? Es más, siempre conviene producir con bombas multilobular, es decir, con más de uno, por el tema de que mientras más lóbulos, no solo mayor aumento de presión, sino que el diferencial de presión entre una etapa y otra, es decir, entre una cavidad y la otra, es menor, entonces la bomba sufre menos. Ahí hay un análisis físico de presiones bastante interesante, pero que, como dije, no vamos a entrar mucho en ecuaciones matemáticas, simplemente estamos viendo los conceptos generales. ¿Sí? Entonces, ya de entrada, la bomba puede tener dos geometrías, o puede ser simple lobular o multilobular. ¿Sí? Y eso me va a beneficiar o no en las presiones. Después, la excentricidad. La excentricidad es un elemento muy, muy importante en lo que sería la bomba PCP. ¿A qué le llamamos excentricidad? Bueno, la excentricidad es básicamente la diferencia que existe entre el centro del rotor y el centro del estator. ¿Sí? ¿Por qué? Miremos. El centro del rotor, en esta imagen está un poco corrido, pero bueno, la intención es lo que vale. Miren, vamos a volver a la anterior. Ahí está, ahora sí. Entre el centro del rotor está acá. Este es el centro del rotor. El rotor va a girar respecto de su centro, ¿sí? Bien. Pero el estator presenta un centro que está acá, ¿sí? Que no se comparte con el... digamos que no se comparte con el rotor. Esta distancia entre los dos centros se llama excentricidad. ¿La excentricidad es importante? Sí, es muy importante. La bomba no produce si no tiene excentricidad. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque es medio complicado esto, pero el rotor va a girar en este sentido y a su vez la excentricidad va a girar, toda esta barra que les he dibujado, empieza a girar pero en el sentido contrario. Este encuentro digamos, de movimientos hace que el lóbulo vaya de un lado para el otro. ¿Bien? Si no tuviese excentricidad, el lóbulo no se iría de un lugar al otro, y si no se va de un lugar al otro, no me forma las cavidades, por lo tanto la bomba no produce. ¿Sí? Es así de simple. No quiero entrar mucho en detalle respecto de la excentricidad porque es necesaria para hacer el cálculo matemático de producción, pero no vamos a entrar mucho en detalle. ¿Sí? Entonces, ¿entendió más o menos? Perfecto. Es solamente una diferencia entre el centro del eje, o sea, entre el eje o centro del rotor y el eje o centro del estator. Esta diferencia es súper necesaria para que existan las cavidades. Si no hay excentricidad, no hay cavidades. Mientras mayor sea la excentricidad, mayor tamaño de cavidades voy a tener, ¿sí? Pero por lo general se utilizan siempre excentricidades relativamente chicas, de algunos milímetros, y ya con eso estamos suficientes. Ya con eso estamos bien. ¿Sí? Bien. A ver, esta excentricidad no depende de nosotros, ¿sí? Es una excentricidad que aparece sola. ¿Por qué? Y porque yo al colocar un lóbulo menos en el rotor que en el estator, automáticamente aparece una excentricidad, ¿sí? Es algo que no depende mucho de mí. Sí, yo puedo modificar el tamaño de la excentricidad en función del tamaño del estator, el diámetro de la bomba y demás,
pero ya al colocar un lóbulo menos se genera sí o sí una excentricidad. Sí o sí. Bien, esto es, digamos, esto es algo propio de la forma geométrica de los elementos. Aparece solo. Bueno, ya. Sí, ¿alguna duda? Sí, la excentricidad sería entonces para medir la velocidad del rotor y la capacidad de producción. No la velocidad del rotor, no. Repito, la excentricidad es, mira, acá se alcanza a ver justo la excentricidad, es esto, es la diferencia entre los dos ejes. ¿Sí? Yo tengo un eje del rotor, que es por donde va a girar el rotor alrededor de su propio eje, y a su vez un eje del estator. ¿Bien? Por la forma que presentan, el eje del rotor no solamente gira sobre sí mismo el rotor, sino que empieza a trasladarse. ¿Sí? El eje empieza a girar, el eje del rotor, alrededor del eje del estator, gracias a la excentricidad. ¿Sí? No es algo para medir, sino que es una medida que aparece, pero que a mí no me va a indicar nada, solamente tiene que existir para que la bomba funcione. Obviamente, como le dije, mientras mayor sea la excentricidad, ¿sí?, yo voy a tener cavidades un poco más grandes, ¿sí? Pero la excentricidad, repito, mucho no depende de mí. Si yo quiero modificar la excentricidad, y bueno, tengo que empezar a modificar otras cosas, como por ejemplo el tamaño del rotor, el tamaño del estator, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no es que yo cuando voy a diseñar el sistema PCP lo primero que elijo es la excentricidad. Yo elijo los diámetros y aparece una excentricidad X. ¿Sí? Si yo disminuyo los diámetros, disminuye la excentricidad. Si aumento los diámetros, aumenta la excentricidad. ¿Bien? Está como muy relacionada, porque es propia de la geometría de los elementos. No sé si me explico. O sea, si yo quiero modificar la excentricidad, sí o sí tengo que modificar el resto de las cosas. Sí, perfecto. Yo decía, me refería al cálculo matemático si era para calcular la capacidad de producción. En ¿De realidad acuerdo? no. No. A ver, bueno, sí. ¿Por qué sí? Porque básicamente me va a limitar un poco el volumen de las cavidades. Así que sí, en parte sí. Ok. Bien, y ya por último, el paso del estator y el paso del rotor. Si los pasos son básicamente los dos puntos en los que entran en contacto las copas o los vértices de las hélices, ¿sí? En el caso del rotor es este el paso, y en el caso del estator, fíjense que no es este, que sería lo ideal, sería este. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el estator, al tener una doble hélice, tiene un doble paso. ¿Se entiende? Solamente por eso. ¿En qué me limita a mí el paso? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un resumen de la geometría. El número de lóbulos. El número de lóbulos define el tipo de geometría. ¿Sí? Al poseer mayor cantidad de lóbulos, tenemos una mayor presión, por eso a esto le llamamos capacidad de elevación, es una mayor presión de producción, y a su vez presenta entre cada una de las cavidades menor diferencial de presión, por lo tanto la bomba sufre menos. ¿Sí? El diámetro del motor. ¿Qué me implica a mí el diámetro del motor? Define primero que nada obviamente el tamaño de la bomba, ¿sí? Y que mientras más grande sea el diámetro del rotor, ¿sí?, más grande, o sea, mayor va a ser mi producción. ¿Por qué? Porque el caudal está definido por el diámetro o el volumen de producción por minuto, ¿sí?, o por hora, o por día, o por lo que yo quiera. Mientras mayor sea mi volumen de producción en cada una de las cavidades, mayor va a ser mi producción, mayor va a ser el caudal. Entonces el diámetro está relacionado directamente con el volumen de producción, ¿sí?, o el caudal, como le quieran llamar. La excentricidad, repito, la excentricidad es un fenómeno que aparece por la propia geometría de la bomba, es decir, al tener un lóbulo menos el rotor que el estator, aparece la excentricidad.
Al girar la excentricidad, que gira en sentido contrario al giro de la bomba, ¿sí? Esto es un fenómeno que también aparece propio, ¿sí? Aparecen las cavidades progresivas, es decir, la excentricidad es sumamente importante para que esta cavidad que se formó con el diámetro de la bomba pueda moverse. Sin la excentricidad no se mueve. Así que en cierta manera está ligado a la producción. Y ya por último, el paso del estator me define el desplazamiento de volúmenes por cavidades. Es decir, básicamente me va a definir cuánto caudal y cuánta presión voy a poder tener. Mientras más pasos tenga, mayor presión, ¿sí? Y mayor volumen de producción voy a poder subir hasta la superficie. ¿Quedó más o menos alguna duda? Por mi lado, no. Buenísimo. ¿Los demás? Bien. Bien, estamos por terminar, quedan un par de diapositivas, nada más. Ahora vamos a ver algunos elementos importantes, ya vimos más o menos cómo funcionaba el sistema, qué era el sistema PCP, cómo definíamos su geometría y demás. Ya ahora podemos directamente optar por ver algunos elementos adicionales de la bomba, ya con eso terminaría, ¿sí? El primer elemento importante es el elastómero del estator, ¿sí? Volvemos otra vez al caucho que posee el estator, ¿sí? Miren, acá les he querido poner un poco como qué es un elastómero, ¿sí? Fíjense, un elemento polímero, es decir, es un elemento derivado del petróleo, ¿sí? que presenta altas cantidades de átomos de carbono e hidrógeno, es básicamente un hidrocarburo, ¿sí? Pero que presenta algunas propiedades elásticas, ¿sí? Se define el elastómero como un elemento que puede ser estirado 2 veces su largo, ¿sí? Y que puede recuperar su forma original. Básicamente es un elástico, ¿sí? Caucho elástico. ¿Cuáles son algunas condiciones a tener en cuenta a la hora de elegir el elastómero que le convenga a mi bomba? ¿Sí? Bien, primero que nada, resistencia a la fatiga. ¿Qué significa esto? El rotor lo va a estar rozando todo el tiempo al estator, ¿sí? Pero fíjense, si yo tengo la forma esta que es del rotor, ¿sí? Del estator, perdón. Y el rotor primero va a venir y me va a tocar esta zona, si me toca esta y me toca esta, pero al girar ahora me va a tocar esta y me va a tocar esta. Por lo tanto, estas que tocaba anteriormente ya no las toca. Pero después de unos segundos la va a volver a tocar y después de unos segundos no la va a tocar y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros conocemos como esfuerzo alternante. La goma soporta el esfuerzo del estator y después no lo soporta y después lo vuelve a soportar y después no lo soporta y así sucesivamente en periodos fijos de tiempo. Supongamos cada 5 segundos. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que está presente el fenómeno de fatiga. ¿Cuál es la fatiga? Es un fenómeno que aparece básicamente consiste en el desgaste por los esfuerzos alternantes. El ejemplo que a mí me gusta dar siempre y que es muy claro es el ejemplo de un alambre que yo lo quiero cortar y simplemente lo tengo que mover y mover y mover y mover hasta que la zona se calienta y se corta. ¿Por qué? Bueno, porque he aprovechado algún desgaste superficial del alambre y digamos, exponerlo a un esfuerzo alternante, que es el movimiento que yo le hago constantemente hacia arriba y hacia abajo, esa fractura se empieza a agrandar y se termina rompiendo. Bueno, el elastómero, si bien no es un acero, sigue siendo un elemento que puede romperse por fatiga. Entonces tengo que tener una alta resistencia a la fatiga. Por supuesto es necesario que tenga una elasticidad suficientemente buena como para poder volver a su forma original antes de que el estator lo vuelva a tocar, perdón, antes de que el rotor lo vuelva a tocar, ¿sí? Repito,
necesita una elasticidad buena como para poder volver a su forma original antes de que el rotor lo toque otra vez. ¿Sí? Después, bueno, resistencia al corte, al desgarramiento, a la abrasión, es decir, necesito un material que, si bien sea elástico, también necesite una buena resistencia al corte, quiere decir a que no se corte, ¿sí? Buena resistencia al desgarramiento, buena resistencia a la abrasión, a todo. ¿Sí? La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, básicamente va ligado a la elasticidad. La resiliencia es la capacidad que tiene un material en volver a su forma original. Esa es la resiliencia. Es importante que la resiliencia sea buena y que me presente una resiliencia ágil, es decir, que se recupere el elastómero lo más rápido que pueda. Y ya por último, permeabilidad. ¿Sí? Es importante que el elastómero sea permeable, es decir, que permita que parte del fluido pase por dentro de él, ¿sí? Y los gases también y demás, y que después salgan, no hay problema. ¿Por qué? Porque evita la descompresión explosiva. Esto es un poco complejo, ¿sí? Pero cuando yo detengo la bomba, ¿sí? Si el elastómero no es permeable, suele explotar. Básicamente porque al liberarlo de todos los esfuerzos de golpe, tiende a liberarlo, ¿sí? Algunos esfuerzos remanentes, y al no ser permeable se termina explotando. Entonces es importante para evitar la descompresión explosiva que sea permeable. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No. Buenísimo. Miren, estos son los equipos de superficie, ya lo que sería el cabezal de rotación. A ver, ¿en qué consiste el cabezal de rotación? Muy simple, es un motor que lo que tiene que hacer es transmitirme el sentido de, o sea, transmitirme el giro a lo que sería mi sarta de varillas, primero al vástago pulido, luego la sarta de varillas y ya por último al rotor de la bomba. El sistema A y B es un poco más complejo en la superficie porque necesito hacer una conversión de movimiento. El movimiento de rotación del motor lo tengo que convertir en un movimiento alternante longitudinal, es decir, que va de arriba hacia abajo. ¿Bien? Vertical, no longitudinal, perdón. En cambio acá, como lo que tengo que hacer es rotar, nada más, no hay problema. No tengo que hacer ninguna conversión de movimiento. Puedo acoplar inclusive el motor al vástago pulido, que sería este caso, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Primer cabezal directo. ¿En qué consiste? Es un motor que está, su eje está en el mismo sentido que el eje de las varillas. Este eje, ¿sí? Que estaría acá, se conecta a una polea y mediante una correa le transmite a otra polea el sentido de giro hacia las varillas. ¿Bien? Muy simple. ¿Por qué ocupo poleas? Bueno, porque al modificar el tamaño de mis poleas, puedo modificar la velocidad a la cual gira la bomba. ¿Sí? Por lo general, eso me lo preguntaron en una clase anterior, otro grupo, ¿sí? Por lo general, cuando yo quiero cambiar la velocidad de rotación de un elemento, no me conviene cambiar la velocidad de giro del motor, porque el motor siempre trabaja a unas velocidades óptimas. Entonces, lo que me conviene hacer es cambiar el tamaño de las poleas. Al cambiar el tamaño de las poleas, estoy cambiando, es como si fuese una caja reductora, y cambio la velocidad de giro del sistema. Muy simple. ¿Sí? Después tenemos el cabezal angular, que en este caso, fijémonos, el eje del motor está en este sentido, mientras que el eje de las varillas está en este sentido. Entonces es perpendicular. ¿Bien? Al ser perpendicular, tengo que colocar, ¿sí?, una serie de cajas. Acá tengo que colocar una pequeña caja reductora que me permita convertir el movimiento de rotación horizontal en un movimiento de rotación vertical. Para eso se suelen utilizar los famosos engranajes cónicos, ¿sí?, que tienen esta forma. Esperen, voy a borrar, lo voy a hacer acá. El engranaje cónico tiene esta forma, ¿sí?, y se acopla a otro engranaje cónico igual. ¿Sí? Entonces, yo el giro horizontal lo convierto en un giro vertical. ¿Sí?
pero ya tengo que agregarle otro elemento, ¿sí? ¿Por qué se utiliza el cabezal angular a veces y no en directo? Bueno, porque algunos motores no funcionan muy bien posicionados hacia arriba, digamos. Entonces, están diseñados algunos para funcionar de forma horizontal. Entonces, tengo que colocar un cabezal angular. Es agregarle unos engranajes adicionales. Y ya por último, el motorreductor, que este es como lo último en tecnología dentro de lo que sería los cabezales de rotación de un sistema PCP. Se llama motorreductor porque está compuesto por un motor y a su vez por un pequeño cabezal de reducción, por un pequeño reductor, y se acopla directamente a el vástago pulido, ¿sí? Yo no tengo que andar agregando poleas, correas, no. Es el motor que va justo encima del vástago pulido, ¿sí? Así de simple. No hay nada más que adicionar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de estos. En cuanto a cuál se utiliza más, se utilizan los tres. No hay como el que se utilice más o menos. Eso depende de qué instalaciones tenga en disposición la empresa. Obviamente que siempre conviene el motor reductor. Es el más sofisticado, por supuesto. Pero bueno, se trabaja con lo que se tiene. No sé si quieren consultar algo. De mi parte todo claro. Buenísimo, buenísimo. Bien. Y ya, casi para terminar, queda una diapositiva más. El sistema de frenado, ¿sí? Como cualquier sistema que tiene en superficie un elemento de potencia, es necesario colocar un sistema de frenos, ¿sí? Siempre. Aunque en este caso no es para parar el sistema, porque el sistema PCP yo lo puedo parar apagando la bomba directamente, ¿sí? Sino que es para poder controlar lo que nosotros conocemos como backspin, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es el backspin? Bueno, la bomba va a estar girando en un sentido. Supongamos que gira en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Si yo la miro de arriba, gira así, o sea, hacia la derecha. Bien. Cuando yo apago la bomba, de la bomba uno supone que va a seguir girando, pero lentamente va a ir reduciéndose su velocidad hasta quedar frenada. Bien, eso no pasa en el sistema. Bien. Como los tubings están anclados, es decir, evitamos que el sistema gire, ¿sí? La bomba va a ir girando, y parte del fluido va también a girar con la bomba, y a su vez el tubing va a querer girar, ¿sí? El tubing va a querer girar en todo momento. Cuando yo freno, cuando yo apago el motor de la bomba, el tubing ahora, al no tener un esfuerzo de rotación, me devuelve toda la energía acumulada mediante un giro en el sentido contrario, ¿sí? El tubing no gira, ¿sí? Pero me devuelve la energía, empieza a girar el fluido por dentro, las varillas giran en sentido contrario, y eso en la superficie me destruye el motor, básicamente, ¿sí? Lo ideal es que no haga eso, ¿sí? Entonces, es por eso que se coloca un sistema de frenos, que más que frenarme el sistema, lo que hace es controlarme el backspin. ¿Bien? ¿Cómo se controla el backspin? Bueno, con un sistema de frenos automáticos, que por lo general son frenos a disco, como los que ustedes ven allí, ¿sí? Como los de auto. Y la idea es que una vez que yo paro el sistema, ¿sí? Yo paro el sistema, automáticamente el tubing me devuelve la energía, el sistema va a empezar a girar en sentido contrario, pero en ese momento los frenos se activan y lo empiezan a regular al backspin. Lo ideal es no frenar de golpe porque voy a tener un backspin del backspin, ¿se entiende? Un desastre, o sea, voy a tener una cantidad de esfuerzo ahí vinculado que de alguna manera se tienen que liberar. Entonces, lo que se hace el sistema de freno es ir frenando paulatinamente, es decir, va frenando de a poco, ¿sí? Y me reduce el backspin, pero no de golpe. Y por eso es que existe un sistema de frenado, porque en caso contrario sería muy peligroso el backspin, no solo para el motor, sino también para la gente que está en la superficie, ¿sí?
Y ya por último, el ancla de torque, ¿sí? Este es el ancla que nosotros vimos hace unas semanas, en la unidad número 7. El ancla de torque se coloca en el tubing para evitar que el tubing gire, ¿sí? ¿Y cómo está compuesta? Muy simple, se acopla a, por lo general está la bomba PCP, ¿sí? Y por arriba se tiene el ancla y ya por arriba todas las sartas de tubing, ¿sí? O el ancla puede ir abajo o puede ir un poco más arriba, eso depende, ¿sí? Depende de quién la esté instalando. ¿En qué consiste el ancla de tubing? Muy simple, es un sistema que se activa de manera automática, fíjense. Es decir, yo acá esto está acoplado a lo que sería mi tubing, ¿sí? Esto sería el tubing y yo acá tengo mis varillas. Si las varillas empiezan a girar y el fluido este gira, ¿bien? El tubing empieza a girar haciendo que este sistema gire y pase de esta posición a esta posición, ¿sí? Y fíjense, ahora, como presenta esa forma tan particular el sistema, me ha desplazado las mordazas hacia afuera y ahora las mordazas se están fijando al casing, ¿sí? Fíjense. Muy simple. Al fijarse al casing, de esa manera evito que el tubing siga girando. Bien. Este sistema de anclas es un sistema particular porque cuando yo dejo de girar, el ancla tiende a, tiende a aflojarse. Pero no hay problema, cuando pongo en marcha el sistema nuevamente, el ancla otra vez se activa sin ningún tipo de problema, ¿sí? Sistema muy, muy simple. No sé si se entendió, si tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo, de lo anterior y de esto. Todo claro, no importa. Buenísimo, buenísimo. Bien, y ya eso sería todo, ¿sí? Recuerden, bueno, es importante, volviendo al tema del ancla, es importante colocar un ancla porque en caso contrario puedo llegar a tener muchos inconvenientes, ¿sí? Así que es muy, muy importante, sí o sí, colocar un ancla. Bueno, para la semana que viene tienen que realizar un cuestionario nada más, el cuestionario de la unidad número 11, que no recuerdo qué número es, pero bueno, en la unidad número 11 está, ahora lo estoy buscando, esperen un minuto, y ya les comento. Ahí me estoy fijando, y el cuestionario que tienen que hacer es el cuestionario 14, ¿sí? El cuestionario 14 de la unidad número 11. Y ya con eso terminaríamos producción 1 y la semana que viene arrancaríamos producción 2. Y luego hacer un repaso y ver si puedo subir la autoevaluación. Si no, no hay problema, no la haríamos. Pero bueno, ya con eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultarme, lo que sea. No, yo tuve un inconveniente con la autoevaluación anterior porque estuve repasando y quería refrescar conocimiento. Me faltaba media hora para que finalizara la autoevaluación y claro, ahí decía que tenía que disponer de una hora y media antes. Sí, sí. Y yo en media hora lo podría haber hecho, pero no me habilitó, así que no lo pude completar. Bien, igual ahora si hacemos la otra autoevaluación, es muy probable que se las habilite de nuevo, ¿sí? Pero les comento, recomendación personal, no se dejen estar hasta el último día. ¿Por qué? Porque la plataforma hay veces que maneja horarios de Argentina y hay veces que maneja horarios de España, se va cambiando como se le da la gana. Entonces, tal vez ustedes se metan a hacerlo, no sé, si se vence el día domingo a las 12 de la noche y se meten a las 11 a hacerlo, ya está cerrado, ¿se entiende? Claro. Sin mencionar Sí. de que si bien ustedes se pueden meter a las 11:58 a hacer el examen, a las 12 se corta, ¿sí? Porque es hasta la última hora en la que está habilitado.
no les va a dar los 60 minutos, les va a dar 2 minutos nomás para hacerlo. Entonces, si bien Sí, yo me es verdad que que lo está bueno repasar un poquito y refrescar los temas, pero es conveniente claro, que no se dejen estar mucho, exacto. porque si no, Ok. la plataforma, como les digo, a veces funciona medio bien, a veces no. O sea, hay que tener Sí, cuidado con eso. sí, yo me confío porque la autoevaluación anterior yo la había hecho, no sé si en 3 o 4 minutos. Ajá, Entonces me confié y dije, bueno, media hora me sobra para hacerlo y claro, por eso, estaba cerrado. por eso. Igual no hay problema, no hay problema. Ahora cuando hagamos la próxima, se las voy a habilitar nuevamente. ¿Sí? Aquel que no lo haya hecho, lo Ok, puede hacer. A dejar ok. habilitadas todas 2 semanas, 1 semana y media. ¿No? Ah, bueno, Así que bueno, si no hay nada gracias. más para decir, preguntar, comentar, lo que quieran, nos estaríamos No, viendo la todo semana que viene entonces. por mi parte, todo claro. Bueno, genial entonces. Bueno, nos vemos la Gracias semana que por... viene entonces. Ok, Que tengan buen fin de buen semana. fin. Gracias. Gracias igualmente. Chau, chau.